Buenas tardes. En esta presentación les voy a hablar sobre el análisis de un artículo basado en la relación que hay entre los diferentes modos de liderazgo y las conductas inapropiadas de los empleados. Bueno, el artículo se titula Modo de gestión de la influencia y la contraproducencia en las organizaciones, una investigación longitudinal a nivel de unidad de negocio. Los autores de este artículo son James Detterley y Linda Treviño, de la Universidad Park Campus en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. ¿Vale? Y el otro autor es Edan Barris, de la Universidad de Texas de Austin. Bien, este artículo fue publicado en la revista de Psicología Aplicada. La revista es de la Asociación Americana de Psicología y se publicó en el año 2007, volumen 92. Muy bien, la presentación la haremos de la siguiente manera. Este artículo se desarrolla en estos puntos. Empezaremos con la introducción, donde haremos una breve descripción del artículo. Continuaremos con los objetivos del estudio, los antecedentes doctrinales, donde hablaremos de las teorías a las que hacen referencia los autores para realizar el estudio. Continuaremos con las hipótesis, donde desarrollamos esas ideas preliminares sobre las que se basan los autores y los métodos usados para llevar a cabo el estudio. Por último, expondremos los resultados que se consiguen y la discusión posterior que tienen los autores y ya, para terminar, unas breves conclusiones. Para el desarrollo de este estudio, los autores se basan en los prejuicios de las malas conductas de los empleados. En el momento en que se hizo ese estudio, en el año 2007, hubo un incremento en Norteamérica de estas malas conductas, como por ejemplo el robo y el fraude. Son conductas que se producen en todo tipo de organizaciones, todo tipo de empresas, y le cuesta a los negocios entre un 1 y un 2% de sus ventas anuales. Otras consecuencias de este comportamiento inadecuado son los costes por el desperdicio que hacen los empleados en los recursos, así como el daño en el mobiliario, que alcanzan cifras de miles de millones anuales. Bien, teniendo en cuenta esta aportación, el estudio se centra en la contraproducencia, que aprovecho para definir lo que es la contraproducencia y CWB. Vale, según los autores, la contraproducencia son los resultados tangibles de los comportamientos indeseables de los empleados, y CWB, que es una conducta contraproductiva en el trabajo, se refiere a comportamientos específicos de índole negativa. Vale, pues este estudio se centra principalmente en la contraproducencia a nivel de unidad de negocio. Se realizó con una muestra de 265 restaurantes de comida rápida. Una de las razones por las que se eligió los restaurantes como objeto de estudio es la poca investigación que hay en este campo, pese al crecimiento acelerado de la industria hostelera. Bien, se estudia el efecto de estos tres modos de influencia gerencial, que son supervisión general, supervisión abusiva y liderazgo ético. Bien, seguimos con los objetivos de este artículo, que son principalmente comprender las causas que provocan pérdidas tangibles y repercuten en el bienestar financiero de las organizaciones. Y el otro objetivo sería aportar a la construcción de una base empírica sobre las influencias que tienen los comportamientos indeseables, ya que tienen poca investigación previa. Por lo tanto, en este estudio se busca contribuir a esta base de conocimientos. Principalmente, el estudio se centra cómo los gerentes pueden afectar en esos malos resultados a través de tres modos diferentes de influencia, que es control de conducta a través de una supervisión general, comportamiento positivo a través de un liderazgo ético y un comportamiento negativo a través de una supervisión abusiva. Vale, estos son los objetivos que tienen estos autores en este estudio que estamos analizando. Bien, en cuanto a los antecedentes doctrinales, los investigadores
han centrado sus estudios en base a dos enfoques. Por un lado, los estudios tradicionales han centrado las investigaciones en las características individuales de las personas que cometen comportamientos indeseables y repercuten en el rendimiento de la empresa. Determinan las características individuales de cada persona, como por ejemplo su situación social, edad, conocimientos. Un ejemplo de este tipo de estudios son los desarrollados al amparo de la teoría del desarrollo moral cognitivo, que propone que el robo que hacen los empleados depende de la etapa de razonamiento moral de los individuos, es decir, que los más jóvenes con poca experiencia laboral son los más propensos a tener conductas indeseables. Como ven, es un ejemplo de características individuales que no tienen en cuenta el contexto organizacional. Bien, pero los estudios más recientes amplían la visión de la problemática, incluyendo al estudio el contexto organizacional, que se traza de características individuales de las personas con la situación que vive en la empresa. Es decir, hay una relación de las características individuales y el contexto de la empresa. Esta perspectiva parte de la base que los trabajadores reaccionan a un trato injusto dentro de la empresa, con comportamientos indeseables. Por ejemplo, las malas condiciones de trabajo pueden desarrollar sentimientos de indignación o desesperación que llevan a adoptar comportamientos perjudiciales en los empleados. Los autores de este trabajo se centran en el enfoque del contexto organizacional. Ponen el foco del estudio la gestión gerencial para determinar la relación entre la contraproducencia y tres modos diferentes de gestión o liderazgo, que son supervisión general, ¿vale?, que representa la perspectiva de que la contraproducencia puede reducirse mediante la mera presencia de personal de gerencia. Es decir, si no tienen, o sea, si están vigilados, no lo hacen. Menos oportunidad, menos errores. ¿Vale? Y el liderazgo ético y la supervisión abusiva representan algo más específico, acciones administrativas abiertas que supone que disminuyen y aumentan la contraproducencia respectivamente. En cuanto a las hipótesis, los autores se basan en 5 ideas preliminares que quieren demostrar su veracidad. Sus hipótesis son: 1. La supervisión de la gestión, que se asocia negativamente contra la contraproducencia. Sugiere que la supervisión de la gestión sugiere que los administradores deberían poder reducir los comportamientos indeseables de los empleados y sus costos asociados, simplemente reduciendo la oportunidad mediante una mayor supervisión o control. Es decir, no darle oportunidad a los empleados para que tengan estas malas conductas. Vale. Hipótesis 2. El liderazgo ético está negativamente asociado con la contraproducencia. Vale, en esta hipótesis lo que se propone es que el liderazgo ético debe reducir los comportamientos perjudiciales de los empleados que contribuyen a la contraproducencia, porque los líderes éticos deben crear unos estándares normativos que los empleados están motivados a cumplir y seguir. Bien. La hipótesis 3 nos dice que la supervivencia abusiva está positivamente asociada contra la contraproducencia. Es decir, los autores lo que buscan es, con la supervisión abusiva, también puede considerarse una fuente de angustia psicológica, en particular si el empleado maltratado se siente amenazado. Es probable que la supervisión abusiva se asocie tanto a comportamientos intencionados, por ejemplo, no cumplir las normas, robar, o comportamientos no intencionados, por ejemplo, un descuido, un despiste. Vale, eso en cuanto a la supervisión abusiva, que se supone que aumentará la contraproducencia. Vale. Hipótesis 4A.
La hipótesis 4A nos dice que la contraproducencia está asociada negativamente con el rendimiento financiero contraproductivo y el rendimiento de la unidad de negocio. Bien, se propone que la contraproducencia se asocie negativamente con la rentabilidad financiera a nivel de unidad de negocio. Los observadores de la industria de la restauración han vinculado las pérdidas de alimentos a los fracasos financieros, sugiriendo que estas pérdidas pueden reducir los beneficios brutos de los restaurantes hasta en un 10%. Bien. La hipótesis 4B, la contraproducencia está asociada negativamente con la satisfacción del cliente. Bien, lo que nos dice es que las actitudes y comportamientos de los empleados causan el aumento de la contraproducencia y disminuyen la satisfacción del del cliente. Bien, y por último, la hipótesis 5, la contraproducencia media las relaciones entre los modos de influencia de los directivos y los resultados a nivel de unidad. A, el rendimiento financiero y B, la satisfacción de los clientes. Las influencias del liderazgo afectan, por tanto, de forma indirecta al rendimiento financiero y a la satisfacción de los clientes. Una mala gestión gerencial en el tratamiento de los empleados es responsable de los malos resultados generales de la empresa. Bien, luego en los resultados veremos si se cumplen las hipótesis o no aplicando este estudio. En cuanto al método, en este estudio se utiliza el método cuantitativo en todas las técnicas de investigación, a base de encuestas, ratios financieros y registro de las empresas. Como dato, en las encuestas se hizo de fácil comprensión para que las personas de un nivel bajo educativo no tuvieran ningún problema en realizarlas. Las variables de este estudio se comprenden en 3 grupos que son dependientes, independientes y de control. Dentro de las variables dependientes tenemos la contraproductividad, que se entiende como la pérdida de comida refleja el comportamiento dañino que tienen los empleados. Beneficio de explotación de cada tienda objeto de estudio y la satisfacción del cliente, que es medida a través de cuestionarios con la selección aleatoria de clientes. Bien, en el grupo de las variables independientes tenemos la supervisión abusiva y el liderazgo ético, donde los empleados valoran la gestión que hacen los líderes, los gerentes, con encuestas basadas en respuestas de escala de frecuencia. Bien, y la supervisión de la gestión, que esta supervisión la extraemos con los datos del registro horario de la empresa para determinar la influencia de cada jefe en sus turnos con los empleados. Bien, y por último, en la variable de control, la pérdida de alimentos previa, las ganancias operativas previas y la satisfacción previa del cliente. Para comparar los resultados del resto de variables, se han diseñado 4 variables de control, que son la equidad de pago, donde se preguntó a los trabajadores si se sienten justamente pagados. Demografía, donde se incluye la edad, la permanencia de los empleados, las horas de trabajo y la media de los ingresos de los hogares de la zona del restaurante. La formación de los empleados y, por último, el tiempo de apertura de la tienda, de la unidad de negocio. Las tiendas con menos de un año abiertas carecen de datos suficientes para satisfacer las necesidades. Vale. El estudio se llevó a cabo en un periodo de 4 meses. Bien, vamos terminando con los resultados del estudio. Vale. Resultados que nos indican que la supervisión de la gestión y la supervisión abusiva influyó significativamente en la contraproducencia, mientras que la supervisión ética no lo hizo.
También se encontró que la contraproducencia estaba relacionada negativamente tanto con la rentabilidad financiera de los restaurantes como con la satisfacción de los clientes. Además, el ingreso familiar medio del vecindario que rodea la tienda y la capacitación de los empleados estaban negativamente relacionados con la pérdida de alimentos. Bien, vamos ahora a nombrar las hipótesis que se cumplieron y las que no. La hipótesis 1 se cumplió con la supervisión abusiva, estaba positivamente relacionado con la pérdida de alimentos. La hipótesis 2 no se encontró apoyada en este estudio. El liderazgo ético no estaba relacionado de manera significativa con la pérdida de alimentos. En cuanto a la hipótesis 3, la supervisión de la gestión fue negativa, relacionado con la pérdida de alimentos. La hipótesis 4A se apoyó en la pérdida de alimentos, que se relacionó significativamente y negativamente con el beneficio de explotación. La hipótesis 4B se apoyó en la pérdida de alimentos, que se asoció negativamente con la satisfacción de los clientes. Y por último, la hipótesis 5 se cumple parcialmente, ya que los resultados demuestran que las variables de liderazgo afectaban indirectamente la satisfacción de clientes a través de la pérdida de alimentos. Bien, estas son las hipótesis que se pudieron demostrar en este estudio. Bien, vamos con la discusión. Los autores proponen como futuras investigaciones en todos los contextos organizativos que deberían investigar si el tipo de trabajo y los trabajadores afecta al tipo de influencia que pueda tener la dirección. Es decir, los autores llaman a distinguir la contraproducencia en los tipos de trabajos en que se producen. Además, en futuros estudios se debería tratar de evaluar la influencia relativa sobre la contraproducencia de los múltiples niveles de liderazgo. Bien. Por último, unas conclusiones generales a modo de percepción personal. El estudio ignora factores de la psicología y personalidad de las personas que pueden practicar malas conductas en el puesto de trabajo, así como rasgos culturales y antropológicos que le pueden impulsar también a cometer ciertos comportamientos inadecuados. La propia percepción que tiene el empleado de sí mismo y del sector en el que trabaja, así como sus expectativas de futuro en la empresa, han sido ignorados, aunque por el marco teórico en que se ha desarrollado este estudio parece generalista y excesivamente cuantitativa. Gracias por la atención. Y nada, espero los comentarios sobre el artículo y estaré dispuesta a responder cualquier duda. Gracias.